Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, ahí la estamos viendo en la pantalla de 24/7. Le agradecemos mucho estos minutos que se ha tomado para conversar con la radio. Noelia, un caso más de violencia entre adolescentes con heridas en una de las chicas. ¿Qué pasa por la cabeza de estas adolescentes que se disputan, ¿no? De alguna manera y generan tanta preocupación en familiares y en allegados? Bueno, muchas gracias por la invitación. Partiendo de la base que la adolescencia es una etapa de muchos cambios, donde hay factores que influyen en la búsqueda de identidad constante, eh, tanto los adultos como los adolescentes, estamos en una situación de violencia que, como vos dijiste, cada vez se hacen más visibles estos casos, generalmente en las escuelas, partiendo de la base de que lo que nosotros necesitamos es una intervención interdisciplinaria antes de que sucedan estas situaciones. En relación a los adolescentes hay mucha dificultad en el manejo de la ira, hay mucha falta de supervisión parental. Nosotros lo que necesitamos es generar dispositivos de prevención para que estas cosas no sucedan, porque siempre pasa que llegamos como al último punto de que hay alguien sale herido, hay alguna docente eh, también lastimada. Entonces, lo importante es poder generar dispositivos de prevención para las familias, para las escuelas, para Ujú. los alumnos, supervisión y apoyo psicológico, psicopedagógico también, equipos interdisciplinarios que puedan acompañar a las infancias y a las familias y a los docentes. Y bueno, influyen muchísimos factores, desde la edad, el exceso de consumo, la falta de manejo de ira, como nombré recién, todo esto sumado a que siempre hay organización en relación a los dispositivos, cuando hay grupos que se organizan para atacar a algún adolescente, es cuando ya hay un desborde, hay una falta de supervisión desde el adulto, eh, entonces terminan sucediendo estas situaciones. Ahora, Noelia, esta situación, no sé de qué años son las chicas, creo que tienen 15 15 años, debe años, ser tercero, tercero, cuarto año aproximadamente, sí. pero bueno, no Sí, no importa. importa. El tema Sí. ¿hay alguna señal? ¿Se puede desde la actividad docente detectar algunos comportamientos violentos por parte de algunos alumnos? Tratarlo dentro del gabinete psicológico, llamar a la familia. Ese trabajo no se hace regularmente. Sí, sí, dentro de las escuelas secundarias siempre tenemos al asesor pedagógico, que es quien acompaña a esta población de adolescentes, pero sí, hay indicadores que nosotros podemos tener en cuenta que si hay algún alumno que está sufriendo alguna situación de violencia en particular. Lo que sucede es que a veces tenés que tener como un ojo muy fino y muy delicado también para poder comunicarte con las familias. Generalmente sucede cuando llamamos a las familias a una reunión previa o alguna reunión marcando el comportamiento de nuestros hijos. Hay como una falta de flexibilidad a la hora de poder aceptar la sugerencia de un otro en relación a la crianza de un hijo. Muchas veces sucede que las familias lo toman como algo personal: mi hijo no se porta así, mi hijo en casa no es Mm. así, cuando en realidad nosotros en la escuela vemos que se necesitan dispositivos de intervención para poder acompañar a los adolescentes que están en esta etapa de búsqueda de identidad constante. Eh, pero sí, nosotros dentro del aula tenemos que observar la dinámica de grupo, las relaciones entre los adolescentes, y podemos, con un buen ojo clínico e interdisciplinario, determinar si hay algún alumno que está pasando alguna situación de violencia. Y frente a eso poder
acompañar tanto a la víctima como al victimario, digamos, para poder generar estos planes de intervención y que estas situaciones no lleguen al extremo, como es en este caso, donde ya hay un adolescente herido. Claro, ¿Se podía haber evitado esta situación, Noelia? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sucede que a veces pasa que los adolescentes les cuesta mucho poder comunicarse con el adulto, por vergüenza o incluso porque si le digo a la profe y la profe interviene, afuera de la escuela esta situación puede ser mucho más grave, pero nosotros con dispositivos de intervención podemos lograr que estas situaciones no sucedan. Pero lo que pasa es que es un trabajo que primero hay que generar el dispositivo, tener a los profesionales que acompañen a los adolescentes y familias, y es un trabajo que lleva tiempo, que dentro de las instituciones públicas por ahí carecemos de estos recursos porque tenemos solo el asesor pedagógico, que es el que acompaña las trayectorias de los estudiantes, pero acá necesitamos de un psicopedagogo, de un psicólogo, incluso de un trabajador social para poder conocer la dinámica de la familia por fuera de la escuela. Vos Entonces, sos con estos psicopedagoga, dispositivos de ¿no? prevención, nosotros podemos acompañar y ayudar. Digo, vos sos psicopedagoga y trabajás ahí en el CEPEM. No, no he tenido, sí acompaño a adolescentes en el consultorio, pero Ajá. no he tenido la posibilidad de trabajar, trabajo con las asesoras pedagógicas, pero no he tenido la posibilidad de trabajar yo en un Ah, secundario. bien, bien. Sí trabajo en escuela especial. Bien, en este caso también la gravedad, ¿no? Está bien, esto ocurrió fuera del establecimiento educativo, pero la gravedad de esta chica que lleva un arma, ¿no? Un arma blanca, como se dice, para apuñalar a otra, digo, esto es lo Claro, grave, digamos, claro, que hay que ver cómo maneja ahora esta situación en el colegio, ¿no? sí, por un lado, y Los también, autores. bueno, el tema familiar, ¿no? Por supuesto, la Es- familia es otro Totalmente, por tema. eso hablaba recién Claro. de la claro. falta de supervisión parental para con los adolescentes, Ujú, que es una de las situaciones que puntualmente nosotros marcamos. La falta de comunicación del padre con el adolescente, la falta de supervisión, la falta de ujú, acompañamiento, ujú. justamente en esta etapa, que es esta etapa de búsqueda constante, de desafíos hacia el adulto, de desafío hacia la autoridad. Es una etapa transicional donde los adultos tenemos que acompañar, pero acompañar desde una manera asertiva, positiva y no invasiva, porque Claro. los adolescentes están en esta situación en la cual cuando el adulto trata de, a ver dónde vas, con quién hablas, lo toman por personal, se sienten atacados, entonces es más desafiante esta conducta. Por eso hay que acompañar, pero de una manera bastante adaptándonos, ¿no?, a la personalidad de nuestro hijo. Claro, yo recuerdo lo que decía Jaime Barilco hace muchos años, que fue un psicopedagogo muy reconocido, que él decía que el tema de los adolescentes lo que tienen es miedo, ¿no? Miedo de crecer, de abandonar la seguridad de la infancia, de abandonar la seguridad del hogar, Totalmente, de la escuela, que entonces lo que está pidiendo a gritos son límites, que lo contengan, que lo protejan, que lo cuiden, no que lo anulen. Entonces hay que ver cómo se ponen esos límites que el adolescente tanto necesita, ¿no? totalmente. Por eso es esta búsqueda constante del desafío, el miedo a crecer, el miedo a tomar la responsabilidad como adulto, el miedo a encarar una profesión, una carrera universitaria, tomar las riendas de mi vida, equivocarme, volver a empezar. Ujú. Es la búsqueda del acompañamiento del adulto constantemente. Claro, Y a través de esta búsqueda, cómo yo expreso la necesidad de ser mirado a través de la violencia, a través del desafío de límites, a través de las situaciones como están sucediendo ahora, golpes, bueno, exceso de consumo, claro. falta de límites de la familia.
Bien. Es un acompañamiento constante el que tenemos que hacer, Y, y- como y- adultos y como escuela. y dar gracias que esto quedó en heridas simplemente. Podía haber sido uno de esos puntazos en un lugar Sí, sí, sí. clave y hoy estamos hablando de otra De otra cosa. cosa. Y Eh, uno de los ejemplos, discúlpame no, Pablo, no, que está bien. daba Barilco con el tema de los límites, que me pareció muy gráfico y muy claro para darlo a entender, es cuando uno va por una carretera de noche que no está señalizada, que no tiene las Las marcas marcas. blancas a los costados, ¿no? El temor que te da manejar de noche en una ruta No oscura señalizado. y sin señalizar. Entonces, ¿cómo esas dos marcas blancas que se ponen en los costados o una, eso Qué es el momento. límite que nos contiene, que nos cuida y que nos asegura que vamos a llegar a buen destino, ¿no? Es muy sencillo, pero creo que es muy gráfico. Ujú. Bien. Totalmente. Noelia Quiribán, psicopedagoga, muchísimas gracias por esta conversación Gracias a con ustedes. Muchas Entretiempo para gracias. abordar, Hasta bueno, esta luego. situación de violencia entre adolescentes y, bueno, nos ayuda a comprender, a reflexionar y a dar cuenta de estas situaciones y, bueno, como siempre, ¿no? El mensaje es el acompañamiento, la contención en esta época tan compleja que transitan los y las adolescentes. Te agradecemos mucho esta comunicación, Noelia. Muchas gracias.